áridos y una comunidad indiferente, vivía don Luis, un padre dedicado y trabajador, con sus dos hijas, Mariana y Sofía. Luis era un hombre que, a pesar de la adversidad, hacía todo por proteger a sus pequeñas. Las niñas de apenas 9 y 11 años eran el centro de su vida. Sin embargo, vivían en un entorno peligroso, donde las sombras de la maldad se ocultaban tras rostros conocidos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para proteger a tus hijos de un peligro que parece inevitable? Srenia, pregunto a mi audiencia. Quiero que reflexionen, que piensen en el sacrificio de un padre frente a lo impensable. Una noche, mientras Luis trabajaba hasta tarde en el campo, algo terrible ocurrió. Mariana y Sofía, jugando inocentemente frente a su casa, fueron acechadas por hombres sin escrúpulos que las conocían de cerca. Esa noche marcó el principio de una tragedia que nadie jamás debería vivir. Si esta historia te ha conmovido y quieres saber cómo la vida de estas niñas cambió para siempre, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Aquí contamos historias que te harán reflexionar. Cuando Luis regresó, todo estaba en silencio. Sus hijas estaban encerradas en su habitación, temblando, incapaces de pronunciar palabra. Finalmente Mariana, entre sollozos, confesó lo ocurrido. Las lágrimas de Luis no pudieron ocultar su impotencia ni su rabia. En ese momento prometió: «Haré justicia por ustedes, cueste lo que cueste». Pero las cosas no serían fáciles. Al día siguiente, Luis acudió a la policía. ¿Y qué encontró? Indiferencia, burlas y hasta una advertencia. Esos hombres tienen poder aquí. Mejor olvídalo si no quieres problemas. Este segmento conecta emocionalmente con la audiencia, preguntándoles: ¿qué harías si quienes deben protegerte te dan la espalda? ¿Serías capaz de enfrentar un sistema corrupto para defender a tu familia? Luis no pudo quedarse de brazos cruzados. Sabía que la vida de sus hijas estaba en juego y que debía hacer todo lo posible para que pagaran por lo que habían hecho. Cada día se levantaba con la determinación de exponer a los culpables, de desenmascarar a los que se creían intocables. Pasó horas investigando, rastreando información, hablando con personas que pudieran tener pruebas o ser testigos. Fue una lucha silenciosa, llena de noches en vela y días interminables, pero Luis no pensaba rendirse. Las amenazas no tardaron en llegar. Primero fueron pequeñas advertencias, luego mensajes sutiles dejados en su coche, y finalmente algo mucho más directo. Una noche, después de una intensa jornada de trabajo, vio un mensaje aterrador en la puerta de su casa: «Deja esto o pagarás con tu vida». Aunque sabía que el peligro era real, su amor por sus hijas lo impulsaba a seguir adelante. No podía permitir que las víctimas se quedaran sin justicia, y mucho menos sus propias hijas. Luis decidió que no solo iba a tomar acción por su cuenta, sino que buscaría el apoyo de las familias de otras víctimas en el pueblo. Sin embargo, la respuesta que recibió fue un silencio inquietante. Nadie quería arriesgarse a enfrentarse a los poderosos agresores. La comunidad estaba dominada por el miedo, y aquellos que se atrevían a hablar eran rápidamente callados. Mariana y Sofía, por su parte, vivían aterradas cada día, sabiendo que su padre se exponía a grandes peligros. Pero él les aseguraba que lo hacía por ellas, por el futuro que merecían. Cada día que pasaba, el corazón de Luis se llenaba de más coraje y determinación. Sabía que estaba arriesgando su vida, pero sus hijas valían más que cualquier miedo. Mientras tanto, las amenazas aumentaban, pero Luis ya no temía. La lucha por la justicia había cobrado un nuevo significado, y su familia era lo único que importaba. A medida que pasaban los días, las amenazas se tornaron más directas y peligrosas. Luis fue marginado por todos en la comunidad, que lo veía como un hombre peligroso, alguien que no temía a los poderosos. Perdió su trabajo, las cuentas comenzaron a acumularse y el temor se apoderó de su familia. Nadie quería involucrarse con él, pero eso no hizo que se rindiera. Luis encontró una pista importante, una grabación donde uno de los agresores confesaba detalles sobre el abuso y las amenazas. Esto podría ser su arma definitiva. Pero antes de que pudiera entregarlo a la policía, algo horrible ocurrió. En una noche oscura y lluviosa, mientras regresaba a casa, Luis fue interceptado por los mismos agresores. Sin mediar palabra, lo golpearon con una brutalidad que lo dejó al borde de la muerte.
Los agresores sabían que si Luis estaba vivo, podía destruirlo todo. Fue un ataque salvaje, sin piedad ni remordimiento, y cuando terminaron con él, lo dejaron tirado en un camino solitario, sin nadie a la vista. Luis, herido y con pocas fuerzas, luchaba por mantenerse consciente. Las imágenes de sus hijas, sus últimas palabras, no salían de su mente. En un susurro, escribió en un trozo de papel: «Sean fuertes, siempre luchen por lo justo, mi amor por ustedes es eterno». Con esos últimos pensamientos, cayó en un profundo sueño, sin saber si despertaría alguna vez. La vida le había arrebatado mucho, pero su sacrificio fue mucho más grande que cualquier daño que pudiera haber recibido. Su familia, devastada, no entendía la magnitud de lo que había sucedido. Las autoridades no podían dar respuestas claras y los agresores seguían libres, protegiéndose bajo su poder. Pero lo que nunca imaginó Luis es que su sacrificio no quedaría sin consecuencias. Las semillas de la justicia ya estaban plantadas en el corazón de sus hijas, y el karma siempre encuentra una forma de cobrar cuentas. La noticia de la muerte de Luis se esparció como un fuego incontrolable por todo el pueblo. Al principio, pocos mostraron verdadero pesar por su partida, pues en vida muchos le dieron la espalda. Pero después, cuando su cuerpo fue llevado al cementerio, la historia de su sacrificio se volvió imposible de ignorar. Las mujeres del pueblo comenzaron a hablar, a contar cómo Luis había luchado contra el miedo y la corrupción, y cómo había dado todo por sus hijas. Mariana y Sofía, las hijas que aún no podían entender cómo todo esto había sucedido, observaban con el corazón roto el ataúd de su padre ser descendido a la tierra. El dolor las desbordaba, pero también sentían una mezcla de rabia e impotencia. En ese momento, una vecina se les acercó y les entregó el trozo de papel que Luis había escrito antes de morir. Al leer las palabras de su padre, el dolor se transformó en una fuerza imparable. Ese papel fue un mensaje claro. La lucha no había terminado. Aunque Luis no estaba más con ellas, su legado y su amor seguirían vivos en ellas. La llama de la justicia no se apagaría, sino que ardería con más fuerza que nunca. Las niñas, aunque sumidas en la tristeza, sentían que su vida debía tomar un nuevo rumbo. Uno que honrara a su padre y a todas las víctimas que, como ellas, no tenían voz. A partir de ese momento, todo cambió. El sacrificio de su padre se convirtió en la semilla de un movimiento que marcaría sus vidas para siempre. Mariana y Sofía se juraron que no descansarían hasta ver que los culpables pagaran por lo que hicieron. Pero no solo eso, lucharían para asegurarse de que ninguna otra niña tuviera que sufrir lo que ellas vivieron. La venganza de la vida se estaba gestando y ellas serían su motor. Si este video tocó tu corazón, déjanos tu comentario. ¿Qué opinas sobre el sacrificio de este padre? No olvides suscribirte para ver más historias impactantes y reflexionar sobre la lucha por la justicia. Años pasaron y las pequeñas Mariana y Sofía se convirtieron en mujeres fuertes, empoderadas y decididas. Cada día, el recuerdo de su padre las impulsaba a seguir adelante con su lucha. No solo denunciaron a los agresores, sino que comenzaron a crear una organización para ayudar a todas las niñas y mujeres que habían sido víctimas de abuso. Cada vez más personas se unían a su causa y su voz comenzaba a resonar en todos los rincones del país. El camino no fue fácil. Enfrentaron obstáculos, desconfianza y rechazo, pero su fuerza de voluntad no flaqueó. El karma, como siempre, hizo su trabajo. Los agresores, que creyeron que sus actos quedarían impunes, empezaron a enfrentar tragedias personales y pérdidas irremediables. Las vidas que habían destruido fueron finalmente cobradas por la justicia. Mariana y Sofía no deseaban venganza, pero sabían que la vida tiene una manera única de equilibrar la balanza. El trabajo que ellas hicieron transformó muchas vidas. Iniciaron campañas de sensibilización, ayudaron a otras víctimas a denunciar y nunca dejaron de luchar por los derechos de las mujeres. Cada niña que lograba salir del silencio era una victoria más. A lo largo de los años, Mariana y Sofía llegaron a ser conocidas como defensoras incansables de la justicia, y la memoria de su padre vivió en cada acción que realizaban. Finalmente, después de tantos años de lucha, los responsables de todo el dolor que ellas habían vivido fueron llevados ante la justicia. Los tribunales,
que antes parecían estar a favor de los poderosos, comenzaron a escuchar las voces de las víctimas. El sacrificio de Luis, un hombre que dio su vida por su familia, no fue en vano. Su lucha se convirtió en un legado de justicia y amor inquebrantable. Si este video te ha llegado al corazón, déjanos tu comentario. ¿Qué opinas del sacrificio de este padre? Y no olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar. Años después, Mariana y Sofía recibieron una carta que su padre había escrito antes de morir, llena de palabras de amor y esperanza. Esa carta cerró las heridas del pasado, dejándoles claro que el sacrificio de Luis no fue en vano. Una tarde lluviosa, Mariana y Sofía se encontraban limpiando los viejos papeles de su padre. Entre ellos encontraron un sobresellado, oculto bajo un tablón del suelo. Con manos temblorosas, lo abrieron. Dentro había una lista con nombres, fechas y la confesión grabada que Luis no alcanzó a entregar. Ese descubrimiento les dio nuevas fuerzas. Supieron que tenían en sus manos la última pieza del rompecabezas para lograr justicia, no solo para ellas, sino para otras víctimas silenciadas por el miedo. Sin embargo, revelar esa información no sería fácil. Los agresores aún tenían aliados poderosos y estaban dispuestos a todo para mantener su impunidad. El público ahora está en tensión. ¿Qué harías si encontraras pruebas tan contundentes? ¿Arriesgarías tu vida por revelar la verdad? Después de largas noches de discusión, ambas tomaron la valiente decisión de hacer públicas las pruebas. Pero sabían que el peligro era real, así que planearon cuidadosamente cómo hacerlo. Contactaron a un periodista reconocido por denunciar casos de corrupción y le entregaron el material. La noticia explotó como pólvora. Los nombres de los agresores aparecieron en los titulares de todo el país. Pero lo más impactante fue la confesión grabada, donde uno de ellos admitía no solo el abuso, sino también cómo habían pagado a las autoridades, incluyendo al juez, para que los protegieran. Mariana y Sofía, aunque aliviadas por dar este paso, no podían evitar el miedo. Sabían que los involucrados no se quedarían de brazos cruzados. Las pruebas reunidas por Luis y las nuevas declaraciones de otras víctimas llevaron a un juicio que conmocionó al país. Uno a uno, los responsables fueron arrestados y llevados ante la justicia. Pero el momento más impactante fue cuando el juez corrupto fue llamado a declarar. Este hombre, quien había sido una figura intocable, ahora estaba frente al tribunal, con todas las miradas de desprecio dirigidas hacia él. Mariana y Sofía lo observaron con lágrimas en los ojos, recordando cómo había arruinado sus vidas con su codicia. En un acto inesperado, el juez intentó justificar sus acciones diciendo: «Solo seguía órdenes. Yo también fui una víctima». El público en el tribunal quedó en silencio, pero Mariana, con voz firme, le respondió: «Usted no fue una víctima, fue un cómplice». Aunque los agresores y el juez recibieron duras sentencias, Mariana y Sofía sabían que ninguna condena podría devolverles a su padre ni borrar el dolor de su infancia. Pero algo dentro de ellas cambió. En lugar de dejarse consumir por el odio, decidieron dedicar sus vidas a luchar por la justicia. Fundaron una organización para apoyar a niñas y niños que habían sufrido abusos, brindándoles refugio, educación y, sobre todo, esperanza. Su historia inspiró a miles de personas a denunciar y a alzar la voz contra la impunidad. En este punto, el público siente una mezcla de satisfacción y tristeza, reflexionando sobre el impacto de las decisiones de los adultos en la vida de los niños. Años después, Mariana y Sofía, ahora adultas y reconocidas como defensoras de los derechos humanos, fueron invitadas a una conferencia internacional. Al regresar a su país, recibieron una noticia inesperada. El juez corrupto, después de cumplir su condena, había escrito un libro sobre su arrepentimiento. Curiosas leyeron su testimonio. En él, admitía haber sido cegado por la ambición, pero también revelaba algo impactante. Antes de morir, Luis lo confrontó cara a cara, entregándole el dinero que había recibido como soborno y diciendo: «Este dinero no me devolverá a mis hijas, pero quizá te devuelva tu alma». Conmovido por esas palabras, el juez confesó que nunca pudo vivir en paz. En un acto final de arrepentimiento, donó todas sus ganancias para apoyar la fundación de Mariana y Sofía. La historia cierra con una reflexión. La vida da vueltas inesperadas, y aunque el daño nunca se borra, siempre hay espacio para transformar el dolor en esperanza.
Con el tiempo, Mariana y Sofía se convirtieron en figuras de cambio. Aunque las cicatrices de su pasado siempre las acompañarían, supieron transformar el sufrimiento en una fuerza para proteger a otros. La fundación que crearon, nombrada en honor a su padre, Luis por la Verdad, no solo ayudaba a niños y niñas en situaciones vulnerables, sino que también luchaba por cambios en el sistema legal. Trabajaron incansablemente para garantizar que ningún otro juez corrupto pudiera decidir el destino de una vida inocente por unos billetes. Una tarde, durante un evento en la fundación, una niña pequeña se acercó a Mariana y le tomó la mano. Con una voz tímida pero sincera, le dijo: «Gracias por ayudarme. Ahora sé que no estoy sola». Esas palabras fueron un recordatorio de que todo el dolor que soportaron no fue en vano. Años después, mientras las hermanas revisaban nuevas propuestas para expandir su labor, recibieron una carta sin remitente. En ella había una confesión escalofriante. Una persona cercana al juez, corrupto, reveló que antes de cumplir su condena, él había intentado encubrir otras pruebas de más abusos y crímenes que involucraban a figuras aún más poderosas. Esta revelación las llevó a investigar una red mucho más amplia de corrupción. Pero lo más impactante fue que la carta también contenía un nombre que les heló la sangre. El abogado defensor del juez había sido quien inicialmente manipuló las pruebas contra su padre, asegurándose de que Luis nunca pudiera revelar la verdad en vida. Este descubrimiento avivó la furia y la determinación de Mariana y Sofía. Se enfrentaron al sistema con más valentía que nunca, denunciando a figuras poderosas y asegurándose de que la red fuera desmantelada. En un giro inesperado, antes de morir, el juez corrupto pidió hablar con Mariana y Sofía. Las hermanas dudaron en aceptar, pero finalmente decidieron enfrentarlo. En el hospital donde pasaba sus últimos días, las recibió con lágrimas en los ojos. «Juez, sé que no merezco su perdón, pero quiero que sepan que todos los días me persiguen las decisiones que tomé. Arruiné tantas vidas, incluyendo las mías. Quiero que este sea mi último acto. He decidido donar todo lo que me queda para su fundación. Espero que eso pueda aliviar un poco el daño que causé». Aunque las hermanas escucharon sus palabras, ninguna pudo responderle. La herida era demasiado profunda. Salieron del hospital en silencio, sabiendo que el mayor castigo del juez era vivir con el peso de su culpa. Sin embargo, la historia no termina ahí. La rabia contenida de Sofía nunca desapareció por completo. Años después de la muerte del juez, Mariana descubrió algo estremecedor. Sofía había utilizado su influencia para desenterrar documentos que probaban más crímenes del juez y sus aliados, exponiéndolos públicamente. En una confesión privada, Sofía admitió que había llevado justicia más allá de los tribunales. Había utilizado todos los recursos a su alcance para asegurarse de que cada persona involucrada en el caso de su padre pagara por sus actos. Mariana, aunque preocupada por la intensidad de la venganza de su hermana, entendió que esto era su manera de sanar. El público queda con una última reflexión. ¿Hasta dónde llegarías para buscar justicia? ¿Es el perdón suficiente o hay quienes merecen castigos aún más severos? Años después de haber destapado la red de corrupción y haber expuesto a los responsables, Sofía intentaba retomar su vida. Sin embargo, el vacío que había dejado la pérdida de su padre y los años de lucha incansable la perseguían. Aunque había logrado justicia para muchas víctimas, su alma seguía cargando el peso de los sacrificios hechos. Mariana, preocupada por el estado emocional de su hermana, insistió en que buscaran ayuda profesional, pero Sofía se negaba. Mientras tanto, Mariana decidió enfocarse en transformar la fundación que habían creado en honor a su padre. Comenzó a trabajar con víctimas de casos similares, usando su experiencia para ayudarlas a reconstruir sus vidas. Aunque su relación con Sofía seguía siendo cercana, un abismo emocional comenzaba a formarse entre las dos. Una tarde Mariana encontró un sobre cerrado en el escritorio de Sofía. La curiosidad la llevó a abrirlo, y lo que encontró la dejó sin aliento. Dentro había cartas dirigidas al juez corrupto, escritas por Sofía antes de su muerte. En ellas, Sofía revelaba que nunca había superado el daño causado y confesaba haber ideado una venganza aún más aterradora. Eliminar a cada uno de los responsables que, de alguna manera, habían protegido al juez. Mariana se enfrentó a Sofía con las cartas, pero su hermana simplemente sonrió y dijo:
Ellos nunca entenderán lo que es perderlo todo por la codicia de otros. Yo solo les devolví lo que merecían. Mariana quedó paralizada al darse cuenta de que Sofía no se arrepentía y que en su mente cada acto de venganza había sido justificado. El impacto más devastador llegó un año después. Mariana se enteró por las noticias que el juez, quien había sido liberado por falta de pruebas adicionales, había sido encontrado muerto en su casa. Las circunstancias eran misteriosas, pero todo apuntaba a un acto premeditado. Las autoridades no encontraron pruebas contundentes, pero Mariana sabía la verdad. Confrontó a Sofía una vez más, exigiendo saber si ella había estado involucrada. Sofía no negó nada. Ese hombre destruyó nuestras vidas. Era un símbolo de la injusticia que enfrentamos. Al final, la vida solo me permitió cerrar el círculo. Mariana se enfrentó a un dilema moral: denunciar a su propia hermana o guardar silencio por la memoria de su padre. Decidió que el legado de su familia no debía estar marcado por más tragedia. En lugar de delatar a Sofía, se distanció de ella y se dedicó completamente a la fundación, dejando que su hermana enfrentara las consecuencias de sus acciones por su cuenta. A pesar de todo, Mariana no pudo evitar sentir compasión por Sofía. Ambas eran víctimas de un sistema corrupto, y aunque habían escogido caminos diferentes para lidiar con su dolor, compartían el mismo sufrimiento. Años más tarde, Sofía, ahora envejecida y cansada, volvió a buscar a Mariana. Llevaba consigo una última carta, escrita por su padre antes de morir. En ella, él les pedía que vivieran sin odio, que no dejaran que su tragedia definiera sus vidas. Sofía, con lágrimas en los ojos, confesó que había fallado a ese ideal. «Quise hacer justicia, pero me perdí en mi propia ira», dijo entre sollozos. El reencuentro entre las hermanas fue desgarrador, pero también sanador. Mariana prometió que la fundación continuaría ayudando a víctimas, mientras Sofía decidió dedicar sus últimos años a trabajar en silencio por los demás, en un intento de redimirse. La historia de Sofía y Mariana nos deja una lección profunda. La justicia puede llegar, pero a veces el precio es demasiado alto. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Dejarías que la justicia siga su curso o tomarías el asunto en tus manos? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias impactantes que te harán reflexionar. Nos vemos en el próximo video.